Bueno, yo soy artista plástica de la Universidad de Caldas. He hecho maestrías, tengo una maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas y la maestría en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aparte de eso, todo el tiempo pues soy como una gomosa de estudiar, entonces bueno, como cursos, diplomados. Y bueno, la pandemia ha sido maravillosa porque creo que ha sido el momento de más estudio de todos los años de mi vida. Entonces es algo que me parece interesante. Entre estos procesos de formación nos mencionabas uno con Nicolás París. Sí, mira, Nicolás París es un artista colombiano que viene trabajando desde hace algunos años procesos relacionados con arte y educación, a partir de una experiencia que él tuvo en el sur de Colombia, donde trabajó con todo este tema de escuela nueva, y a partir de eso él empieza a hacerse preguntas sobre lo que son esos procesos creativos dentro de lo que es un aula de clase. Entonces, bueno, tuve la fortuna de poder trabajar con él durante 6 meses, y casi que esos 6 meses fueron también como un poco donde se fueron generando como unas visiones de lo que sería posteriormente mi práctica pedagógica. Mira, una de las cosas que ha sido importante dentro de toda esta experiencia del ser docente, que esa es otra cosa que es importante, ¿cierto? Cuando uno empieza a trabajar dentro de estos ámbitos, aclaro que mi formación no es pedagógica. Yo estudié artes visuales, nunca he estudiado una licenciatura, pero por cosas de la vida, o quizás también como de pronto como cosas relacionadas con la familia, toda mi familia es profesora, sí, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis primos, mis tíos, yo termino en la docencia y a través de esa experiencia me he dado cuenta de las dinámicas que suceden dentro de los espacios educativos, y algo que ha sido importante en todo este proceso es darme cuenta que definitivamente seguir las reglas o seguir tal cual se presentan como las instrucciones que instaura el sistema educativo, que además es un sistema educativo que todavía tiene unas bases muy fuertes en el siglo XIX, empiezo a plantearme preguntas sobre qué es lo que es importante para los procesos, digamos, en educación en el siglo XXI. Y bueno, ahora con la pandemia, muchísimo más, ¿sí? Como que muchísimo más se ha ampliado esa pregunta. Eso, hablando de preguntas, tú dices que llegas a la clase con preguntas. Sí, es algo que es importante dentro de este desarrollo porque finalmente todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas frente a lo que es nuestra existencia en este mundo que habitamos. Entonces, dentro de una clase de arte, como yo la concibo, hay algo que es importante y es precisamente la pregunta. Y eso llevémoslo, por ejemplo, al campo de la investigación, ¿cierto? Siempre hay una pregunta que activa o detona esos procesos de creación. Entonces, dentro del aula aparecen esas preguntas como activadores iniciales para posteriormente empezar a seguir la narrativa enfocada un poco en lo que son quizás, bueno, referentes, y posteriormente a eso desarrollar metodologías propias del contexto que en ese momento estemos habitando, o sea, en ese espacio de aula, porque finalmente todos los seres humanos somos distintos e incluso en el campo de la educación todos los grupos son distintos. Yo no puedo planear lo mismo o entrar con un grupo como a desarrollar lo que he desarrollado con otro grupo. Sí, hay como una estructura, pero eso va cambiando. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, sobre todo en estos procesos que se desarrollan dentro de los laboratorios de creación, y es que nosotros trabajamos sobre 3 ejes fundamentales. Uno es las apropiaciones del arte contemporáneo. 2, las prácticas artísticas contemporáneas. Y 3, el tema de laboratorios. Hay algo que es importante allí con eso que tú mencionas, y es el proceso. El proceso es algo que realmente es lo importante como dentro de todo lo que es este desarrollo, y eso digamos como que lo llevo de una a lo que es como un poco, o bueno, que se ha planteado quizás desde el arte conceptual, ¿cierto? Donde las ideas son algo que realmente es potencial, pero realmente el proceso que sucedió
antes de que se desarrollara, por ejemplo, un objeto final, es lo que empieza a convertirse más valioso dentro de lo que es, por ejemplo, el arte contemporáneo. En ese sentido, el proceso dentro de los espacios de educación realmente es lo que se valora, por lo menos al momento de, no sé, digamos que al final poner una nota, que es algo tan difícil también para el lenguaje, porque realmente yo creo que, y nos pasa a todos los artistas educadores, es que no queremos poner como estas notas, ¿cierto? Estas notas como tan tradicionales, como que usted una B o un 100, entonces es sobre todo el proceso. Nos acabas de mencionar una palabra también muy interesante, el espacio. Nos mencionabas en la conversación el espacio de arte como zona de tolerancia. Entonces, cuando estamos hablando del espacio, el espacio dentro de un proceso educativo es algo importante. Casi que cuando nosotros iniciamos una clase, estamos llamados a hacer también un diseño del espacio. El espacio no puede ser el mismo con el que estamos entrando como siempre dentro de lo que es, a todos nos ha tocado la educación tradicional, una caja cuadrada con unas ventanas, con unas sillas donde nos estamos mirando la nuca y donde además de ello ni siquiera podemos como mirar e interactuar con nuestros compañeros. En ese sentido el espacio se convierte digamos en un factor muy fundamental al momento de lo que es la práctica educativa. Bueno, ahora hablemos, pero un poquito volviendo a tu carrera como artista. Nos mencionabas el Salón Nacional y sí, en los procesos que ocurrió aquí en el 2018 en Pereira. Bueno, el Salón Nacional ocurre, yo creo que fue en el 2016 y fue un espacio importante para la ciudad porque, bueno, el Salón Nacional de Artistas es el evento más importante del arte contemporáneo en Colombia. Sucede en Pereira, pero aparte de eso hay algo importante y es que se desarrolla un componente pedagógico o de mediación, que es algo que en los últimos 10 años se ha convertido en algo muy fuerte en todo lo que es el mundo del arte. Entonces, las galerías tienen procesos de mediación, las ferias de arte tienen procesos de mediación, los museos tienen procesos de mediación y es interesante en el sentido de que están viendo la necesidad de empezar a conectar a los otros que no hacen parte del mundo del arte, conectarlos con estos procesos. Entonces, digamos, el espacio del Salón Nacional fue muy importante porque pudimos trabajar con docentes de los municipios de los pueblos de Pereira, que además son docentes de arte que en muchos casos ponen como profesores de arte para llenar el hueco que les queda dentro de la carga horaria. Y bueno, yo creo que fue uno de los procesos más bellos, digamos, en todo el salón, porque también era poderse encontrar uno con personas que no tienen como esa relación con lo que es el arte contemporáneo y empezar a trabajar con ellos de la mano, no para entender las obras realmente, sino para que ellos también generen como ese tipo de interpretaciones alrededor de lo que son esas apuestas que proponen los artistas. Entonces realmente fue un trabajo muy bello. Entendiendo que te encantan los procesos pedagógicos, ¿cómo es que surge esa necesidad de entrar al aula y pensar cómo me hubiese gustado recibir esta clase, y es decir, ponerse en los pies, en los zapatos de los estudiantes? ¿Y cuál es el resultado de eso? Mira, eso es súper importante. Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido más significativas dentro del campo educativo es nunca sentirme como la profesora. Si yo soy la profesora que llego aquí a dar un conocimiento que ustedes no saben. Realmente parte de lo que ha sido significativo en esta práctica es sentirme también con ellos como una estudiante. Casi que se desdibujan un poco a veces como esas fronteras, entonces es casi como volver a ser niña. Realmente para mí una clase es en tanto yo también soy niña con los niños, en el caso pues de los niños, porque digamos en mi labor actual como docente universitaria, claro, cambia un poco. Sin embargo, también siempre la intención que yo tengo es que los chicos puedan comprender que finalmente la acción de crear o la acción de pensar en procesos que ellos decidieron hacer, ¿cierto? Porque no están obligados, los pueda llevar más adelante a desarrollar sus propios procesos investigativos. En medio de
de estas relaciones también nos hablabas de 3 pilares fundamentales. Amplíanos un poquito más sobre esos 3 pilares. Bueno, eso es en los laboratorios de creación y es precisamente lo que te estaba diciendo ahora, y esos pilares son específicamente, como te decía, el arte contemporáneo. Las apropiaciones del arte contemporáneo surgen desde esta perspectiva. Casi siempre pensamos que el arte contemporáneo es como cualquier cosa que se pone ahí y ya, ¿cierto? O algunos piensan que lo contemporáneo es que pertenece a la época. Y realmente cuando nosotros estamos abordando el tema del arte contemporáneo dentro de los procesos pedagógicos, lo estamos pensando como algo que me permite dialogar entre los tiempos. Es decir, que yo puedo ir del pasado al futuro, del futuro al pasado, del pasado proyectar al futuro, al presente, y en ese sentido, digamos, es algo que es interesante porque decimos que navegamos entre los tiempos. También otra cosa importante es que dentro de esto que es el arte contemporáneo hay algo que permite también mezclar distintas disciplinas, ¿sí? No nos es suficiente solamente con trabajar desde las artes visuales, ¿sí? Necesitamos trabajar con científicos, con la tecnología, con personas que trabajen, digamos, desde otro campo de las humanidades. Y bueno, esto como muy cortamente pensado desde el arte contemporáneo. Otro de los pilares es las prácticas artísticas contemporáneas, y es de qué manera las artes, en este caso visuales, empiezan a relacionarse con procesos comunitarios y colaborativos, que ahí es donde surge, por ejemplo, los procesos pedagógicos o de mediación. Y lo otro es el tema de los laboratorios, que no estamos mencionando el laboratorio como algo que está a la moda, ¿cierto? Como en la moda dentro de lo que es el campo de las artes visuales, sino el laboratorio como un lugar común, como un lugar donde se experimenta, como un lugar donde cabe estas pruebas, ensayo y error, donde incluso el error quizás es la potencia de creación más grande, y todo el tema de lo que es colaborativo, ¿cierto? Colaborativo y comunitario. Digamos, dentro de lo que son los procesos pedagógicos pensados desde quienes ocupan estos lugares en los procesos de formación, hay una cosa que es importante y yo creo que aplica no solamente para el docente artista, sino para todos los docentes, y es esa posibilidad, o eso que es casi como una obligación, lo diría yo, y es estar todo el tiempo activo dentro de lo que es su campo disciplinar. En el caso de las artes visuales, y como lo trabajamos en los laboratorios de creación, el docente debe ser una persona que sea activo en el campo de las artes visuales, es decir, que tenga procesos de obra, es decir, que todo el tiempo está actualizado en esas maneras de hacer, y en ese sentido utilizar, que yo no había mencionado esto, pero dentro de lo que son los laboratorios de creación hay algo que es importante, y es ser consciente de la metodología sobre la cual yo trabajo como artista para traducirla a lo que es como todo este proceso dentro de mi campo, digamos, como docente. Eso es importante. En ese sentido, entonces, ser activo dentro del campo de las artes visuales, plantear metodologías, digamos, expandidas, ¿sí? No la misma metodología, porque a veces pensamos que yo me gradúo del programa de artes y cuando me voy a dar clases de arte termino enseñando exactamente lo mismo que me enseñaron en la escuela de artes en la universidad, y realmente son dos cosas completamente distintas. Y en ese sentido, la investigación, es decir, yo como docente estoy todo el tiempo dentro de lo que es este ámbito educativo, estoy en clase. ¿Qué está sucediendo posterior a ello? Yo estoy escribiendo sobre las prácticas que he desarrollado, yo estoy haciendo registro fotográfico de las cosas que realizan mis estudiantes, y yo por eso siempre le digo a los profes, ustedes tienen que ser conscientes de lo que es su ejercicio educativo. Yo esperaría que incluso ustedes se presenten a ponencias, que escriban un artículo, de lo que es toda esa experiencia dentro del campo educativo, que además es una experiencia orgánica, ¿cierto? No sucede de la misma manera. Entonces entendemos que el aula para Georgina y todos sus procesos también es un desarrollador de la construcción de pensamiento. ¿Cómo hacer réplicas en todas las aulas, y no siendo tú la precursora de todas estas 10 docentes que ya están haciendo como una pequeña réplica de eso?
Pues a ver, es interesante esa pregunta. Nosotros hemos intentado, sobre todo aprovechando que estamos digamos, en una institución tan grande como es la Secretaría de Cultura de Pereira y que es además una institución pública, hemos intentado poder hacer réplicas, quizás no bueno, creo que sí hemos logrado algo. Por ejemplo, tenemos un espacio que es el Diplomado de Primera Infancia. Eso fue un proyecto bien interesante que hemos desarrollado por 2 años seguidos, donde docentes de primera infancia de la ciudad vienen a los laboratorios a trabajar durante un semestre sobre 6 módulos diferentes alrededor de lo que es la potencia o el desarrollo de pensamiento creativo. Ha sido súper interesante porque en nuestro equipo ninguno de nosotros es especialista en primera infancia. Entonces nos hicimos unas preguntas muy fuertes como, no, pero nosotros no somos especialistas en primera infancia, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿cómo les parece que parte importante de ello fue que nosotros no terminamos desarrollando procesos para que ellas desarrollaran con sus niños en primera infancia, sino que sucedió algo muy bello y es que, como que movimos su piso, como que cambiamos o hubo esa disrupción dentro de lo que ellas pensaban era, por ejemplo, un proceso creativo. Entonces, casi que estos 2 semestres que hemos tenido el diplomado de primera infancia ha sido más un trabajo para las profes, un trabajo para que ellas recuerden qué es ser niñas, ¿cierto? Y no ser la profesora que está aquí todo el tiempo alegando, gritando, estresada, sino que puede disfrutar más el hecho de estar con los niños con los que está trabajando. Entonces, hemos podido llegar al diplomado, este diplomado de primera infancia. Realizamos en el 2018 un libro que se llama Especulaciones y otros espectros, y este libro es como una especie de guía, por así decirlo, para docentes de cualquier disciplina que quieran acercarse a procesos creativos. Y digamos, algo más que ha sucedido es este proceso del encuentro de pedagogías emergentes dentro del contexto latinoamericano, donde tuvimos la oportunidad de tener 100 personas. Y bueno, aparte de esto, pues quienes se han acercado, quienes entran a los laboratorios, quienes están aquí, digamos, con nosotros como en ciertos momentos, también ha sido como parte importante. Dentro de las proyecciones esperamos llegar a muchos más docentes. La Escuela Imaginaria fue un proyecto que se desarrolló entre el año 2015 y 2016. Y fue un proyecto que surge específicamente de esa pregunta de cómo hubiese querido yo que fuera una clase, no solamente de arte, sino una clase en general. Entonces la Escuela Imaginaria es precisamente como esa escuela que está en nuestra imaginación, pero que en este caso pude hacer como física y donde trabajaba con 10 niños y niñas alrededor de todos estos procesos creativos. Era como más un lugar de compartir, un lugar donde realizábamos, pues estábamos todo el tiempo en modo creación, pero en un modo creación tranquilo, incluso comiendo, ¿sí? Que es como una de las cosas que no lo dejan hacer uno en clase, un poco relacionada también con eso de que no nos dejan dibujar en clase, ¿sí? Ustedes saben que un niño empieza a dibujar y no lo dejan dibujar. Cuando existimos personas como yo, que para yo poder estar en una conferencia o entender una clase tengo que dibujar y así de esa manera me concentro en lo que está diciendo pues el expositor, ¿cierto? Fue un proyecto importante y creo que también fue un proyecto referente de pronto en muchos procesos de la ciudad. De hecho, la Escuela Imaginaria participa, creo que en el año 2015, en el Salón Bismio. Y bueno, fue una apuesta interesante que si en este momento yo reviso, pues tiene, de hecho ayer la estaba revisando particularmente para mirar la sala Dreus y me di cuenta que hay procesos que en la ciudad se están, digamos, gestando a través de los artistas educadores bien interesantes. Yo creería que casi todos quienes trabajan desde el arte de alguna manera están desarrollando como todo este pensamiento disruptivo, ¿cierto? Que finalmente es algo que ha sido como transversal a lo que es nuestra práctica artística. También en medio de estas transversalidades nos contabas sobre Deleuze y Guattari, sobre unir lo ontológico y lo epistemológico. Amplíanos un poquito más sobre esto. Bueno,
esto tiene que ver con el pensamiento rizomático. Nosotros desde los laboratorios venimos pensando ya desde hace casi 3 años de qué manera vamos a configurar nuestro plan de estudios. Nosotros empezamos a pesar como de todo esto que tratábamos o hemos tratado de hacer que sea distinto dentro de los procesos arte-educación. Sobre todo, vuelvo y repito, nos interesa desarrollar pensamiento creativo, potenciar el pensamiento creativo de los chicos y chicas. Y en ese sentido, tenemos que hacer un plan de estudios. Empezamos con un plan de estudios base, que es el que se plantea dentro de lo que son los lineamientos curriculares para la educación artística del Ministerio de Educación, pero nos dábamos cuenta que si bien es un documento muy interesante, de todas maneras todavía sigue como obedeciendo a una estructura que es muy lineal. Y dentro del componente, digamos, educativo de las instituciones todavía nos están pidiendo lo que es competencia, logro, indicador de logro y actividad, y esto visto en una lectura de izquierda a derecha en un cuadro. Entonces, en el año 2018, un compañero planteó que por qué no hacíamos algo distinto y que quizás lo planteábamos dentro de lo que era un triángulo, poniendo el ser, el saber hacer, y que la idea era como encontrar ese centro, digamos, de equilibrio. Sin embargo, tampoco estuvimos como muy contentos con esa figura y empezamos a indagar mucho más. Y fue cuando empezamos a trabajar como todo este tema del pensamiento rizomático basados en Deleuze y Guattari, sobre todo cuando ellos plantean que, bueno, que el pensamiento es flexible, que el pensamiento tiene constante movimiento, y mirábamos mucho como todo esto de lo epistemológico, como todo esto racional, todo esto de lo cognitivo, como que está como más vinculado al raciocinio, y todo esto ontológico que está como más relacionado con el ser, con lo metafísico, y además de eso, con la figura del rizoma, que además la figura del rizoma es una figura que pues finalmente también se parece un poco como a la web, ¿cierto? Como a la red, que finalmente nosotros, digamos, en la que vivimos en este momento. En ese sentido, empezamos como a desarrollar esto y empezar a revisar como muy puntualmente qué nos interesaba. Desaparecimos todo lo que tiene que ver con logro, indicador de logro y actividad, y empezamos a hacer otras definiciones. De hecho, el plan de estudios es un rizoma, es un jengibre, ¿sí? La base es un jengibre, y a partir de allí es que empezamos como a desarrollar todos los procesos de los ciclos, porque también eso es importante, trabajamos por ciclos, y los ciclos también tienen como una particularidad, no son niveles, son ciclos, y bueno, ya más adelante podré pues como contarles profundamente sobre este ejercicio curricular. Listo, también mirando estas miradas curriculares desde otra manera, nos hablabas de que hay que quitar esa visión eurocentrista. Sí. Es una pregunta que también nos venimos haciendo desde hace varios meses, sobre todo porque casi todos los referentes que hemos tenido han sido referentes europeos, ¿cierto? Referentes como las pedagogas invisibles, como el colectivo CEMOS 98, como algunos otros colectivos que suceden dentro de lo que es la Unión Europea. Y empezamos como a plantearnos como, bueno, pero realmente ¿qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? ¿Cómo nos podemos pensar nosotros como latinoamericanos dentro de estos procesos de educación, donde hay que decir una cosa que es real, y es que a muchos profesores nos toca trabajar en lugares donde no hay un espacio digno, donde no tenemos materiales, donde los niños llegan a veces sin haber desayunado o almorzado? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos trabajar, cierto? Sobre todo aprovechando el tema de la arqueología de los medios, aprovechando que tenemos el mundo completo para desarrollar procesos creativos. Y en ese sentido, pues también menciono como todo esto, como de las prácticas del buen vivir, como todo esto del cacharreo, ¿cierto? Como el cacharreo electrónico con lo que nosotros tenemos a la mano. Y pensarnos entonces como un sur global, ¿cierto? Que es como parte también de lo que se está pensando hoy en día en procesos que no solamente pues hacen parte del arte y la educación, sino también como otros procesos a nivel de, no sé, creería yo que de otras disciplinas, ¿cierto? Si tuviéramos que preguntarle a Georgina cuáles son sus principales preocupaciones con el arte, ¿qué nos podría decir?
Esa pregunta está muy difícil porque me hago muchas preguntas todo el tiempo frente al arte. Sí, son preguntas que no solamente tocan el ámbito educativo, sino también el ámbito de lo que son las prácticas artísticas hoy en día. Particularmente quiero hablar de una cosa, y es de lo que es la investigación artística o la investigación-creación. Esto ya como enfocado no a procesos, digamos, de educación no formal, sino de educación formal, y es lo que está sucediendo hoy en día en las universidades, y es todo este proceso que se está dando en quienes entran a estudiar artes, y cómo desde que están empezando al inicio de su carrera les están preguntando: ¿y cuál es tu proyecto de investigación? ¿Y cuál es tu pregunta de investigación? Y se les olvida, ¿cierto?, que antes que empecemos a hacernos estas preguntas hay que experimentar muchísimo con la materia, con las experiencias, y nos estamos yendo por unos caminos que me parecen peligrosos únicamente para obedecer a entidades como Colciencias o entidades que dicen que el conocimiento debe ser presentado, pues, o por lo menos desde las artes, presentado de esta manera. Eso es una preocupación que tengo gigante, porque cuando yo me pongo a ver lo que sucede en un formato tradicional de un proyecto de investigación, pues realmente es lo que hace un artista todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos preguntas, objetivos, referentes, hacemos planteamiento del problema, ¿cierto? Es como lo mismo, pero desde otro, digamos, desde otra manera de hacer. Entonces, esa es una pregunta gigante que tengo. ¿Qué es la creatividad para Georgina? Bueno, creo que la creatividad es un proceso de pensamiento que involucra cuerpo, tiempo y espacio. Hipotéticamente a Georgina le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar la idea o el proyecto de sus sueños. ¿Qué es lo que haría Georgina? Si tuviera presupuesto ilimitado, lo primero que haría es hacer todo una contratación para que se haga un diseño de los espacios, ¿sí? Que el aula de clase sea realmente un lugar para aprender de otras maneras, ¿sí? Desde el cuerpo, desde el olfato, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Si tuviera presupuesto ilimitado, también compraría haría un espacio quizás transmedia, donde pudiésemos tener como todos los equipos para trabajar, por ejemplo, arte sonoro, para poder trabajar con otros medios un poco más como llevados a la tecnología. Que la dotación, bueno, ahí vuelvo con los espacios, una dotación de espacios así como muy maravillosa, y que además de ello pudiésemos tener dinero para ir a otros lugares, como a las periferias, ¿cierto? Dinero no solamente en contratación de docentes, sino como también en los insumos que se necesitan para, digamos, para este proceso educativo.